Bienvenido al Maratón Trivia de Quiz Data Mood. Hoy viajamos por el mundo a través de los sabores, las costumbres y las curiosidades más sorprendentes de la gastronomía. Prepárate, porque muchas de estas preguntas pueden abrirte el apetito o dejarte con la boca abierta. Empecemos por un clásico de Latinoamérica. ¿El ceviche lleva vinagre o limón? La respuesta correcta es limón. El verdadero ceviche peruano se prepara con jugo de limón fresco, que cocina el pescado gracias a su acidez. El vinagre no forma parte de la receta tradicional, aunque en algunas variantes caseras se use. Y ya que hablamos de platos famosos que cruzaron fronteras, ¿qué país es el mayor consumidor de pizza en el mundo? La respuesta es Estados Unidos. Aunque la pizza nació en Italia, en Estados Unidos se consumen más de 3.000 millones al año. Claro, no todo lo que se come en el mundo es pan y queso derretido. ¿En qué país es común comer insectos fritos como snack? La respuesta es México. Chapulines, gusanos de maguey y escamoles forman parte de la tradición prehispánica y aún hoy se consideran un manjar. Pasemos a otro ícono de la cocina mundial, el sushi japonés. ¿Este lleva siempre pescado crudo? La respuesta es no. El sushi hace referencia al arroz avinagrado. Hay versiones con vegetales, huevo o incluso carne. Y si de bebidas universales hablamos, ¿qué producto nació en Etiopía y hoy mueve millones en todo el mundo? El café. Según la leyenda, un pastor notó que sus cabras se volvían más activas tras comer granos de café, y desde ahí la bebida conquistó al planeta. Ahora viajemos a Europa, que también tiene sus tradiciones. ¿La tortilla de patatas española se inventó en Madrid o en Navarra? La respuesta es Navarra. Los registros del siglo XIX sitúan ahí su origen, aunque hoy sea símbolo de toda España. Hablando de delicias que viajaron de un continente a otro, ¿dónde nació el chocolate? ¿En Asia, América o en Europa? En América. Los mayas y aztecas ya lo preparaban en bebidas rituales mucho antes de que llegara a Europa. Y no todo lo dulce viene de América. ¿Qué país es famoso por el plato llamado balut? Un huevo fertilizado de pato con el embrión parcialmente desarrollado. La respuesta es Filipinas. El balut se hierve y se come tal cual, con plumas, cartílago y hasta pequeños huesos. Para los filipinos es un manjar nutritivo y parte de su cultura gastronómica, pero para quienes lo prueban por primera vez, suele ser un choque visual y emocional. Por eso el balut se ha vuelto uno de los alimentos más curiosos y polémicos del mundo. Volvamos ahora a los clásicos modernos. ¿La hamburguesa es un invento alemán o estadounidense? La respuesta es estadounidense. El origen está en el Hamburg Steak, un filete de carne molida típico de la ciudad alemana de Hamburgo en el siglo XIX. Los inmigrantes lo llevaron a América, pero fue allí donde alguien tuvo la idea de poner esa carne entre dos panes. Desde entonces, la hamburguesa se convirtió en un ícono de la comida rápida y en uno de los alimentos más consumidos del mundo. Y si hablamos de pasta italiana, ¿qué variedad significa literalmente pequeños gusanos? La respuesta es vermicelli. Su nombre viene del italiano vermi, que significa gusanos, por su aspecto delgado y alargado. De las pastas pasemos a los tragos. ¿En qué país se inventó el mojito? ¿En México o en Cuba? En Cuba. Nació en La Habana y su receta original mezcla ron, hierbabuena, azúcar, lima y soda. Pero no todas las bebidas tuvieron buena fama. ¿Qué bebida fue prohibida un tiempo en la Unión Soviética por considerarse burgués? La respuesta es la Coca-Cola. En plena Guerra Fría se veía como símbolo capitalista, hasta que surgió la alternativa local, el kvass. Y si hablamos de extremos, ¿en qué país se encuentra la pizza más cara del mundo que puede costar más de $10.000?
Por supuesto que en Italia. La pizza Royal 007 lleva caviar, langosta y hojas de oro comestible, y solo se prepara por encargo exclusivo. Regresemos a Asia. ¿Qué ingrediente esencial de la cocina japonesa se obtiene de un rábano picante? La respuesta es el wasabi. Fuera de Japón, casi siempre se usa una mezcla de rábano picante, mostaza y colorante verde. Y hablando de alimentos básicos, ¿cuál es el más consumido del mundo después del arroz? El maíz. Este es la base de muchas cocinas. Desde las tortillas mexicanas hasta la polenta italiana, es un cereal universal. Ya recorrimos sabores de Europa, América y Asia, pero la gastronomía tiene mucho más por descubrir. Sigamos con las trivias. ¿Sabías que el queso es uno de los alimentos más universales? Pero ¿qué país es hoy el mayor productor del mundo? La respuesta es Estados Unidos. Produce más de 6 millones de toneladas al año, sobre todo variedades industriales como el cheddar. Aún así, países como Francia o Italia conservan el prestigio en tradición, calidad y denominaciones de origen. Y si hablamos de postres históricos, ¿cuál es el dulce más famoso de Turquía que combina mazafilo, nueces y miel? El baklava, un postre que se remonta al Imperio Otomano y que hoy se disfruta en todo Medio Oriente, Grecia y los Balcanes, siempre con la misma base, capas finísimas de mazafilo bañadas en jarabe dulce. Pasemos a España. Todos piensan en mariscos cuando oyen paella, pero la receta tradicional valenciana se hace con mariscos o con carne. La respuesta es con carne. La paella original se prepara con pollo y conejo en la Comunidad Valenciana, aunque con el tiempo surgieron las variantes marineras que se hicieron famosas en todo el mundo. Algunas frutas esconden secretos históricos. ¿Qué fruta era llamada manzana persa en la antigüedad? La respuesta es el durazno o melocotón. Su nombre en latín, Malum persicum, dio origen a la palabra peach en inglés, aunque la fruta en realidad se originó en China y luego viajó a Persia. Y hablando de tesoros culinarios, ¿cuál es la especia más cara del mundo? La respuesta es el azafrán. Para obtener 1 kilo se necesitan hasta 150.000 flores de crocus, recolectadas a mano. Su intenso aroma y color dorado lo convierten en un lujo usado en platos como la paella. Ahora una bebida clásica que nació en Europa Central. ¿En qué país surgió la cerveza Pilsner? La respuesta es República Checa. En la ciudad de Pilsen, en 1842, se elaboró esta lager clara y refrescante que se convirtió en el estilo más popular del planeta. Volvamos a Asia. ¿El ramen japonés es un plato milenario o una adaptación moderna? La respuesta es una adaptación moderna. Aunque muchos creen que es antiquísimo, en realidad su popularidad explotó en el siglo XX gracias a las sopas instantáneas. Hoy es un símbolo de Japón, pero con raíces relativamente recientes. El vino también guarda sorpresas. ¿Qué país consume más vino por habitante? Portugal. Con más de 50 litros por persona al año, supera incluso a Francia e Italia. Su tradición vinícola es milenaria, con regiones famosas como Oporto y el Douro. Y hablando de Italia, ¿qué postre significa literalmente levántame? La respuesta es tiramisú. Su nombre refleja el efecto estimulante del café y el cacao. Nacido en los años 60 en la región del Véneto, hoy es uno de los postres italianos más internacionales. De lo dulce pasamos a lo fermentado. ¿Qué país popularizó el kimchi como acompañamiento indispensable en todas las comidas? La respuesta es Corea del Sur. Hecho con col fermentada, ajo, jengibre y chile, el kimchi es tan esencial que se considera Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Y hablando de productos básicos, ¿en qué continente se consumen más plátanos o bananas? La respuesta es África. En países como Uganda y Tanzania son parte fundamental de la dieta diaria, ya sea en forma de plátanos fritos, hervidos o en puré. En España encontramos otra joya refrescante. ¿Qué sopa fría se prepara con tomate, pepino, pimiento y ajo? El gazpacho. Originario de Andalucía, este plato campesino pasó de ser una comida humilde a una receta gourmet servida en restaurantes de todo el mundo. Y hablando de cereales, ¿con qué se prepara el cuscús tradicional? La respuesta es con trigo, más exactamente con sémola de trigo duro. Es el corazón de la cocina del norte de África y cada familia tiene su forma especial de prepararlo. De vuelta a Latinoamérica, ¿qué país popularizó los tacos al pastor inspirados en el shawarma libanés? La respuesta es México. La comunidad libanesa llevó su técnica de carne al trompo, pero en México se adaptó con cerdo adobado en achiote y piña, creando un clásico callejero. Y cerramos esta parte con una pizza que genera debate hasta hoy. ¿La pizza hawaiana se inventó en Hawái o en Canadá? La respuesta es Canadá. Fue un chef griego en Ontario quien en los años 60 decidió poner piña en la pizza. Desde entonces se convirtió en la combinación más amada y odiada de la gastronomía moderna. Ya conocimos platos tradicionales y extravagantes, pero aún nos queda mucho recorrido en este banquete de curiosidades. El pan acompaña a la humanidad desde hace milenios. Pero, ¿en qué civilización se cree que se horneó por primera vez? En el antiguo Egipto, hace más de 5.000 años ya fermentaban masa con levaduras naturales, creando panes que se parecen sorprendentemente a los que comemos hoy. Y si hablamos de panes famosos, ¿dónde nació la baguette? ¿Ese pan largo y crujiente? La respuesta es en Francia. A principios del siglo XIX se popularizó en París y hoy es parte del patrimonio cultural francés, hasta con leyes que regulan cómo debe elaborarse. Del pan pasemos al arroz, otro alimento universal. ¿De qué país es originario el arroz que alimenta a gran parte del planeta? La respuesta es China. Se cultivaba en el valle del río Yangtze hace más de 9.000 años y desde allí se expandió al resto de Asia y al mundo. El arroz nos lleva directo a un postre muy especial. ¿En qué país se inventó el arroz con leche? La respuesta es difícil porque hay varias versiones, pero la más aceptada lo ubica en la India. Desde ahí viajó a Medio Oriente y a Europa, y los españoles lo llevaron a América, donde se volvió un clásico casero. Y hablando de dulces, ¿qué país creó el croissant? ¿Francia o Austria? La respuesta es Austria. Nació en Viena como Kipferl en el siglo XVII, pero fueron los franceses quienes lo adoptaron, lo perfeccionaron con masa hojaldrada y lo hicieron mundialmente famoso. Pasemos a un sabor picante. ¿Qué civilización introdujo el chile en su dieta mucho antes que el resto del mundo? La respuesta es la civilización mesoamericana. Los mayas y los aztecas usaban el chile no solo en la comida, sino también en rituales, medicina y hasta como arma defensiva en guerras. Y si mencionamos especias con historia, ¿de dónde proviene la canela? ¿Tan usada en postres y bebidas? La respuesta es de Sri Lanka. En la antigüedad era tan valiosa que se usaba como moneda y como ofrenda a los dioses. De una especia pasemos a un fruto del mar. ¿Qué país popularizó el sushi tal como lo conocemos hoy? La respuesta es Japón, pero su origen remoto está en el sudeste asiático, donde el pescado se fermentaba con arroz. Japón refinó la técnica hasta convertirla en arte culinario. Y hablando de refinamiento, ¿en qué país nació el champán? La respuesta es Francia. En la región de Champagne,
el monje Don Periñón perfeccionó en el siglo XVII el método de segunda fermentación que da lugar a las burbujas más famosas del mundo. Del champaña pasamos a otra bebida legendaria. ¿Qué civilización fue la primera en fermentar uvas para producir vino? La respuesta es la civilización de Georgia. Con vasijas llamadas Kvebris, hace más de 8.000 años, dieron origen a la tradición vinícola que luego adoptaron griegos y romanos. Hablemos ahora de sopas. ¿Qué país es la cuna del borscht, la sopa de remolacha de color intenso? La respuesta es Ucrania. Es un plato emblemático del este de Europa, lleno de simbolismo, al punto que la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial. Del frío al calor. ¿Qué país dio origen al curry con sus intensas mezclas de especias? La respuesta es India. El curry no es una sola receta, sino un abanico de preparaciones con cúrcuma, comino, cilantro y otras especias que conquistaron el mundo. Y si hablamos de sabores universales, ¿cuál es el condimento más usado en todo el planeta? La respuesta es la sal. Más allá de dar sabor, en la antigüedad era tan valiosa que los romanos pagaban parte del salario de sus soldados con sal. De ahí viene la palabra salario. Pasemos al continente americano. ¿Qué bebida se convirtió en símbolo nacional de Argentina y Uruguay? La respuesta es el mate. Hecho con yerba mate y agua caliente, no es solo una bebida, es un ritual social de compartir. De Sudamérica volvamos a Asia. ¿Qué país convirtió al té en parte de un ritual casi espiritual? La respuesta es Japón. La ceremonia del té, influida por el budismo zen, no es solo beber, sino una práctica de calma, estética y conexión. Y si hablamos de postres famosos, ¿dónde se inventó el cheesecake? La respuesta es en la antigua Grecia. Se servía a los atletas durante los primeros Juegos Olímpicos, aunque la versión moderna llegó gracias a Nueva York, que lo popularizó en todo el mundo. De Grecia pasamos a Medio Oriente. ¿Cuál es la crema a base de garbanzos que conquistó el planeta? La respuesta es el hummus. Originario del Levante, combina garbanzos, tahini, aceite de oliva, ajo y limón. Hoy se consume en todos los continentes como símbolo de cocina saludable. De un plato saludable a una extravagancia. ¿Qué fruta fue llamada la fruta del rey en Asia por su olor tan fuerte que está prohibida en muchos hoteles? La respuesta es el durián. En el sudeste asiático se le ama y se le odia. Por fuera parece una armadura y por dentro tiene una pulpa cremosa de olor penetrante. Y para cerrar este viaje, ¿qué país inventó la mantequilla de maní, que hoy es un clásico en millones de desayunos? Estados Unidos. Aunque las culturas antiguas ya molían cacahuates, fue en Estados Unidos donde a finales del siglo XIX se patentó su producción moderna. Desde entonces se convirtió en un símbolo cultural, al punto de ser protagonista en bocadillos icónicos, como el sándwich de mantequilla de maní y jalea. Y terminamos con un postre que une tradición y modernidad. ¿Qué país inventó los macarons, esos dulces coloridos que hoy llenan escaparates de pastelerías? La respuesta es Francia. Aunque sus orígenes se remontan a Italia, fueron los pasteleros franceses quienes los transformaron en un símbolo de elegancia y sofisticación. Y así llegamos al final de este banquete de 50 curiosidades gastronómicas. De América a Asia, del vino al café, del ceviche al tiramisú. Descubrimos que la comida no solo alimenta el cuerpo, también nos une como especie y cuenta la historia de la humanidad. Si te gustan nuestros videos y quieres ayudarnos a crear más contenido como este, suscríbete a Quiz Data Mood. Y si eres creador, puedes apoyarnos aún más usando la voz de Leonor Cabal en Eleven Labs. Una voz cálida, versátil y perfecta para tus narraciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.